En las vastas extensiones del océano, donde la luz del sol apenas se aventura y la presión aplasta todo lo que se atreve a descender, aún habitan criaturas que parecen sacadas de un mundo mitológico. Gigantes que escapan a la mirada cotidiana y que, cuando emergen, nos recuerdan lo pequeño que somos en comparación con la magnitud de la vida en las profundidades. Desde la antigüedad, marineros y exploradores narraron encuentros con monstruos marinos que, aunque exagerados, siempre partían de una verdad fundamental: los océanos son el hogar de seres de dimensiones colosales. Uno de los gigantes más conocidos es el calamar gigante, Architeuthis dux, una criatura que durante siglos fue considerada leyenda. Sus tentáculos, que pueden superar los 10 metros de longitud, lo convirtieron en el origen de mitos como el Kraken. Hoy sabemos que no son invenciones, sino habitantes reales de las profundidades, cazadores sigilosos que emergen en ocasiones, revelando la magnificencia de un mundo oculto. Su pariente aún más imponente, el calamar colosal, vive en las aguas heladas de la Antártida y permanece en gran medida desconocido. Los cetáceos también representan a estos colosos marinos. La ballena azul, el animal más grande que jamás haya existido en la Tierra, supera en tamaño incluso a los mayores dinosaurios. Con sus más de 30 metros de longitud y hasta 180 toneladas de peso, es un verdadero titán que recorre los océanos con elegancia majestuosa. Escuchar su canto en las profundidades es presenciar una sinfonía natural que atraviesa miles de kilómetros de agua. Estos cantos no solo comunican, sino que conectan generaciones de ballenas a través de un lenguaje aún enigmático. Pero no todos los gigantes son tan conocidos. El pez remo, por ejemplo, puede alcanzar longitudes de más de 8 metros y es considerado el pez óseo más largo del mundo. Su apariencia, con un cuerpo plateado y ondulante, ha alimentado mitologías en culturas costeras, que lo relacionaban con presagios de terremotos y catástrofes naturales. Ver a un pez remo nadar en aguas superficiales es presenciar a un visitante de un reino que rara vez permite ser contemplado. Estos gigantes nos recuerdan que las profundidades no son un desierto, sino un santuario de vida que desafía la imaginación. Cada criatura que emerge de la oscuridad es un recordatorio de que apenas hemos explorado una fracción del océano. Más del 80% de sus aguas permanecen inexploradas, lo que significa que probablemente aún existan gigantes desconocidos esperando a ser descubiertos, criaturas que podrían redefinir por completo nuestra comprensión de la vida en la Tierra. Destellos antes de seguir sumergiéndonos en este viaje hacia lo desconocido, te invito a suscribirte al canal. De esa manera, podrás acompañarnos en cada documental, descubrir misterios ocultos del planeta y dejarte guiar por relatos diseñados para informarte, emocionarte y ayudarte a descansar. Tu suscripción nos ayuda a continuar creando contenido que conecta ciencia, historia y misterio en un espacio único para relajarte cada noche. Durante siglos, los marineros contaban historias de monstruos con tentáculos capaces de arrastrar barcos enteros hacia la oscuridad del océano. Estas leyendas, que se repetían de puerto en puerto, parecían exageraciones de mentes agotadas por largas travesías. Sin embargo, la ciencia moderna ha revelado que tenían una base real: los calamares gigantes, criaturas que permanecieron invisibles por milenios y que solo recientemente comenzaron a mostrarse ante nuestras cámaras y submarinos. El calamar gigante, Architeuthis dux, es uno de los más enigmáticos. Con ojos del tamaño de platos y tentáculos que pueden medir más de 10 metros, está diseñado para sobrevivir en la penumbra abisal. Sus avistamientos son escasos, pues habita a profundidades donde el ser humano apenas se aventura. Cuando aparece varado en playas o captado por cámaras profundas, el mundo entero se maravilla ante la confirmación de que estos seres, antes considerados mitos, son una realidad que desafía nuestra imaginación. Aún más impresionante es el calamar colosal, Mesonychoteuthis hamiltoni, hallado en aguas antárticas. De cuerpo robusto y tentáculos armados con ganchos afilados, parece sacado de un relato de terror cósmico. Pocas veces ha sido observado con vida, pero los ejemplares recuperados han demostrado que puede superar en tamaño y fuerza al calamar gigante. Este titán helado representa un misterio aún mayor, pues su biología y su comportamiento siguen siendo prácticamente desconocidos. Uno de los aspectos más fascinantes de estos titanes es su relación con otro coloso marino, el cachalote. En las profundidades, estos cetáceos descienden a más de 1000 metros para enfrentarse a los calamares gigantes en batallas titánicas. Los cuerpos de los cachalotes suelen mostrar cicatrices de ventosas y heridas de tentáculos, testigos silenciosos de choques colosales que ocurren en la oscuridad. Estos enfrentamientos, invisibles para nuestros ojos, nos hablan de una cadena alimenticia en la que incluso los gigantes deben luchar por su supervivencia. La dificultad de estudiar a estas criaturas ha convertido cada hallazgo en un tesoro científico.
Cámaras instaladas en submarinos no tripulados han logrado captarlos en su entorno natural, mostrando su elegancia al desplazarse en silencio, iluminados apenas por destellos de bioluminiscencia. Cada encuentro nos recuerda lo mucho que ignoramos de las profundidades y lo vasto que es el reino de lo oculto. En un mundo donde creemos haberlo visto todo, el calamar gigante y el colosal nos devuelven la humildad de reconocer lo desconocido. Así, los calamares gigantes se erigen como auténticas leyendas vivientes, símbolos de que los océanos guardan secretos más allá de lo que nuestras historias podían imaginar. No son monstruos inventados, sino testigos de un ecosistema complejo que aún espera ser comprendido. Ellos nos enseñan que el mito y la realidad, en el fondo del mar, a menudo se entrelazan, recordándonos que la frontera entre lo legendario y lo científico puede ser tan difusa como las aguas abisales que habitan. Cuando pensamos en los gigantes de los océanos, pocos seres evocan tanta majestuosidad como las ballenas. Estos colosos marinos, que habitan las aguas desde hace millones de años, superan en tamaño a cualquier criatura terrestre que haya existido. La ballena azul, por ejemplo, alcanza dimensiones que sobrepasan los 30 metros y pesos de más de 180 toneladas, convirtiéndose en el animal más grande conocido en la historia de la vida. Pero lo que realmente fascina no es solo su tamaño, sino su capacidad de comunicación, un lenguaje oculto que resuena en las profundidades. Las ballenas emiten cantos que pueden viajar cientos, incluso miles de kilómetros bajo el agua. Estas vocalizaciones son más que simples sonidos, son complejas estructuras sonoras que transmiten información, emociones e incluso tradiciones culturales entre individuos y generaciones. Algunas especies, como las ballenas jorobadas, producen canciones que cambian con el tiempo, evolucionando como si fueran melodías compartidas en una gran sinfonía oceánica. Escuchar esos cantos es adentrarse en un mundo donde la comunicación adquiere una dimensión casi artística. El misterio de los cantos de ballenas ha intrigado a científicos durante décadas. ¿Son solo señales para atraer pareja? ¿Son mapas acústicos que guían a los grupos a lo largo de sus migraciones? ¿O son un lenguaje más sofisticado de lo que imaginamos? Estudios recientes sugieren que estas vocalizaciones poseen patrones estructurados, similares a un lenguaje rudimentario, con repeticiones, variaciones y frases que podrían transmitir mensajes específicos. En las profundidades, donde la visión es limitada, el sonido se convierte en el idioma de la vida. Los cachalotes, otro de estos gigantes, emiten sonidos conocidos como clics, que funcionan como un sofisticado sistema de ecolocalización. Estos pulsos acústicos les permiten orientarse en la oscuridad y cazar presas como los calamares gigantes a más de 1000 metros de profundidad. Pero lo sorprendente es que también parecen usarlos para comunicarse entre ellos, desarrollando lo que algunos investigadores llaman dialectos regionales. Es como si cada clan tuviera su propio acento, transmitido de generación en generación. Más allá de lo científico, los cantos de las ballenas tienen un efecto emocional profundo en los seres humanos. Escucharlos despierta una sensación de conexión con algo antiguo y universal, como si esos ecos vinieran de un tiempo anterior al nuestro. Quizá porque nos recuerdan que la vida no solo se expresa en gestos y palabras, sino también en vibraciones que resuenan en lo más íntimo de nuestra esencia. Las ballenas nos hablan en un idioma que no comprendemos del todo, pero que sentimos de manera visceral. Así, las ballenas no son solo gigantes de carne y hueso, son guardianes de un lenguaje secreto que aún intentamos descifrar. Sus cantos son crónicas vivientes del océano, melodías que viajan más allá de las fronteras humanas y que nos invitan a reconocer la vastedad de la comunicación en la naturaleza. Ellas nos muestran que la verdadera grandeza no solo se mide en tamaño, sino en la capacidad de dejar huella sonora en el corazón del mar. Entre las criaturas marinas que han alimentado mitologías y leyendas a lo largo de la historia, pocas poseen el halo enigmático del pez remo, Regalecus glesne. Este animal, considerado el pez óseo más largo del mundo, puede alcanzar longitudes superiores a los 8 metros, deslizándose como una cinta plateada que parece no tener fin. Su forma ondulante y su manera de moverse verticalmente en las aguas profundas han desconcertado a pescadores y científicos, dándole una apariencia casi espectral, como si fuese un mensajero de otro reino. Las culturas costeras del Pacífico lo consideraban un ser sobrenatural. En Japón, por ejemplo, se le conoce como RYG no Tsukai, el mensajero del palacio del dios dragón del mar. Su aparición en la superficie era interpretada como presagio de catástrofes, especialmente terremotos y tsunamis. Estos mitos se arraigaron porque, en efecto, los peces remos suelen emerger a aguas menos profundas cuando están heridos o enfermos, muchas veces antes o después de fenómenos sísmicos, lo que reforzó la creencia de que anunciaban desgracias. Más allá de las supersticiones,
El pez remo es un gigante tímido y frágil. Su cuerpo carece de escamas gruesas y su piel plateada es tan delicada que se daña fácilmente al contacto. Sus aletas dorsales, rojas y erizadas, le confieren un aspecto majestuoso, casi ceremonial. Se alimenta principalmente de pequeños crustáceos y medusas, lo que lo convierte en un cazador pacífico en comparación con otros gigantes abisales. No obstante, su rareza de avistamiento y su extraña morfología hicieron que fuera confundido con monstruos marinos durante siglos. La ciencia moderna ha logrado estudiar algunos ejemplares varados, pero observarlo en su entorno natural sigue siendo un desafío. Cámaras submarinas han registrado su singular desplazamiento, moviéndose con ondulaciones suaves, como si flotara en cámara lenta en medio de la oscuridad. A diferencia de otros peces, puede mantener su cuerpo en posición vertical, como un estandarte viviente que se eleva desde las profundidades, reforzando la idea de que es un emisario de mundos ocultos. El pez remo, en su rareza, representa un vínculo entre el mito y la realidad. Nos recuerda cómo los océanos han moldeado la imaginación humana, aquello que no entendíamos lo convertimos en símbolo, en advertencia, en criatura legendaria. Su existencia nos habla de la delgada línea entre lo científico y lo espiritual, entre lo comprobable y lo narrado. Verlo aparecer en aguas superficiales sigue generando asombro, no solo por su tamaño, sino porque es como si emergiera un recuerdo ancestral de nuestra relación con el mar. En definitiva, el pez remo es uno de los gigantes silenciosos que dominan las profundidades, no por su fuerza ni por su agresividad, sino por el misterio que proyecta. Es un recordatorio de que aún hay criaturas que escapan a nuestra mirada cotidiana, y que el océano es un escenario donde la vida adopta formas que parecen diseñadas para despertar fascinación y respeto. En él se entrelazan la biología y el mito, recordándonos que, aunque avancemos en conocimiento, el mar siempre guardará secretos capaces de estremecer nuestra imaginación. Hablar de gigantes de las profundidades inevitablemente nos lleva a los tiburones, depredadores que han reinado en los océanos por más de 400 millones de años. Entre ellos, ninguno ha capturado tanto la imaginación colectiva como el megalodón, o Todus megalodon, el mayor tiburón que jamás existió. Este titán prehistórico, que se extinguió hace unos 3 millones de años, alcanzaba longitudes estimadas de más de 18 metros y poseía mandíbulas capaces de triturar una ballena con facilidad. Su sombra aún se cierne en nuestra memoria cultural, como símbolo de poder y misterio en las profundidades. Los restos fósiles del megalodón, principalmente dientes gigantes de hasta 18 centímetros, revelan la magnitud de este depredador. Sus dientes triangulares, afilados como cuchillas, eran el arma perfecta para desgarrar carne y hueso. Con una mordida de más de 18 toneladas de presión, se estima que fue el depredador más formidable que jamás haya existido. Aunque ya no nada en nuestros océanos, su legado se mantiene vivo en leyendas marinas, documentales y hasta en ficciones cinematográficas que alimentan la idea de que quizá, en algún rincón desconocido, aún pueda sobrevivir. Pero los tiburones gigantes no son solo cosa del pasado. Hoy, los océanos siguen siendo hogar de colosos que imponen respeto. El tiburón ballena, por ejemplo, es el pez más grande del mundo actual, alcanzando los 12 metros de longitud. A pesar de su tamaño descomunal, es un ser pacífico que se alimenta de plancton, filtrando miles de litros de agua cada hora con su enorme boca abierta. Verlo nadar lentamente, acompañado de bancos de peces más pequeños, es como presenciar a un guardián sereno de las profundidades. Otro gigante vivo es el tiburón peregrino, que puede llegar a medir más de 10 metros. Al igual que el tiburón ballena, es filtrador y no representa peligro para los humanos. Su apariencia, sin embargo, impresiona. Su boca desmesurada abierta mientras se desplaza con calma parece salida de un sueño surrealista. Estos gigantes modernos nos muestran que la evolución encontró distintas formas de grandeza, no siempre ligada a la ferocidad, sino también a la capacidad de coexistir pacíficamente en los mares. No obstante, algunos tiburones conservan el aura de depredadores antiguos. El tiburón blanco, aunque mucho más pequeño que el megalodón, sigue siendo uno de los cazadores más temidos y respetados de los océanos. Sus emboscadas rápidas, su fuerza y su instinto lo convierten en símbolo de poder en el reino marino. Comparado con el megalodón, parece un descendiente lejano, un eco reducido de aquel monstruo prehistórico, pero que aún recuerda a la humanidad que el océano es un territorio donde la naturaleza dicta las reglas. La historia de los tiburones colosales, desde el legendario megalodón hasta los gigantes actuales, refleja la dualidad del mar, un espacio de depredadores implacables y de titanes pacíficos. Nos recuerdan que, en la vastedad del océano, aún hay criaturas que superan cualquier escala humana. Son gigantes que nos invitan a mirar con humildad y asombro el mundo submarino,
comprendiendo que cada especie, pasada o presente, ha dejado su huella en el tejido de la vida que aún domina las profundidades. Las fosas oceánicas representan los lugares más extremos de nuestro planeta. Con profundidades que superan los 11.000 metros, como la fosa de las Marianas, son reinos donde la presión es tan intensa que aplastaría cualquier submarino no reforzado y la oscuridad es absoluta. Allí, en ese abismo impenetrable, se esconden criaturas que desafían nuestra comprensión, organismos que evolucionaron en aislamiento durante millones de años y que podrían alcanzar dimensiones colosales sin que hayamos logrado aún descubrirlos plenamente. La vida en las fosas abisales sorprende por su resistencia y su adaptabilidad. Peces con cuerpos translúcidos, crustáceos gigantes y organismos bioluminiscentes han sido captados por cámaras en expediciones científicas. Sin embargo, estos apenas representan una pequeña fracción de lo que realmente habita en esas profundidades. Cada expedición revela nuevas especies, muchas de ellas con morfologías tan extrañas que parecen provenir de otro planeta. La posibilidad de que existan gigantes aún desconocidos se mantiene abierta, alimentando tanto la curiosidad científica como los mitos ancestrales. La biología tiene una explicación fascinante para la existencia de posibles leviatanes en las fosas, el fenómeno conocido como gigantismo abisal. En ambientes de temperaturas bajas y recursos limitados, algunos organismos tienden a desarrollar tamaños desproporcionados como estrategia de supervivencia. Esto explica por qué ciertos crustáceos o calamares de aguas profundas alcanzan dimensiones mucho mayores que sus parientes de superficie. Si este patrón se repite en especies aún no descubiertas, no sería descabellado imaginar gigantes marinos ocultos en las fosas más remotas. Las leyendas humanas siempre han intuido la presencia de estos colosos. Desde relatos de marineros que afirmaban haber visto sombras inmensas bajo sus barcos, hasta las historias modernas de supuestas criaturas avistadas en exploraciones submarinas, la idea de los leviatanes ha acompañado nuestra relación con el mar. Aunque la ciencia aún no confirma su existencia, el hecho de que menos del 20% del océano haya sido explorado deja espacio suficiente para soñar con que aún haya sorpresas aguardando en lo profundo. Las tecnologías modernas, como los sumergibles autónomos y las sondas robóticas, están empezando a abrir una ventana hacia estos mundos ocultos. Cada descenso a las fosas revela un ecosistema vibrante y desconocido, donde el tamaño y la forma de la vida parecen no tener límites. No es improbable que en un futuro cercano descubramos organismos de dimensiones que hoy nos parecen imposibles, confirmando que el mar aún guarda secretos que superan cualquier ficción. Los leviatanes de las fosas abisales son, en esencia, un recordatorio de lo poco que sabemos sobre nuestro propio planeta. Nos invitan a aceptar que la Tierra aún es un mundo misterioso, lleno de regiones inexploradas que podrían cambiar nuestra visión de la vida. Quizá, algún día, cuando desciendan las expediciones futuras, descubramos a esos colosos silenciosos que se ocultan bajo kilómetros de agua. Y cuando eso ocurra, entenderemos que los gigantes de las profundidades no solo dominan el océano, sino también nuestra imaginación. En el corazón de los océanos más profundos, donde la luz del sol nunca llega, la oscuridad es tan absoluta que podría parecer un vacío. Y, sin embargo, allí surge uno de los espectáculos más sobrecogedores de la naturaleza, la bioluminiscencia. Millones de criaturas, desde diminutas medusas hasta colosales calamares, han desarrollado la capacidad de producir su propia luz. Este resplandor no solo rompe la penumbra, sino que convierte al océano en un escenario de destellos mágicos, como un cielo estrellado sumergido bajo kilómetros de agua. La bioluminiscencia es un proceso químico mediante el cual los organismos generan luz en su propio cuerpo. En muchos casos, es producto de una reacción entre la luciferina y la luciferasa, sustancias que, al interactuar con oxígeno, producen ese brillo característico. En las profundidades, donde la oscuridad domina, la luz se convierte en un arma vital. Algunos la usan para atraer presas, otros para confundir depredadores, y otros más para comunicarse en un lenguaje visual que aún estamos empezando a descifrar. Los gigantes del océano también participan en esta danza luminosa. Los calamares gigantes, por ejemplo, poseen órganos bioluminiscentes que les permiten camuflarse o emitir destellos para desorientar a sus enemigos. Hay relatos de marineros que describieron luces extrañas bajo las olas, posiblemente fruto de encuentros con estas criaturas abisales. Lo que para ellos eran señales de monstruos marinos, hoy lo entendemos como parte de las sofisticadas estrategias de supervivencia de estos colosos de las profundidades. Otro ejemplo fascinante es el del pez linterna, que exhibe fotóforos distribuidos en su cuerpo como si fueran faroles encendidos. En grupos, pueden generar espectáculos que iluminan vastas áreas,
confundiendo a posibles depredadores y atrayendo pequeños organismos de los que se alimentan. Esta estrategia recuerda que, en el océano, incluso los gigantes no viven aislados, forman parte de una coreografía luminosa que involucra desde los más pequeños hasta los más imponentes habitantes del mar. La bioluminiscencia también tiene un valor comunicativo sorprendente. Algunos peces y medusas producen destellos rítmicos que parecen auténticos códigos, similares a un lenguaje secreto. Otros, como ciertos crustáceos, expulsan nubes brillantes que funcionan como cortinas de escape, cegando a quienes los persiguen. En este contexto, la luz se convierte en vida, en defensa, en seducción, y en la llave que abre puertas a interacciones imposibles en un ambiente sin sol. Ver a estas criaturas iluminar la oscuridad es como observar un reflejo cósmico, estrellas bajo el agua, constelaciones vivientes que nos recuerdan que el océano es, en muchos aspectos, un universo paralelo. La bioluminiscencia nos enseña que incluso en los lugares más inhóspitos, la vida encuentra maneras de brillar. Y, entre esos destellos, se ocultan gigantes que dominan las profundidades, usando la luz no solo como herramienta de supervivencia, sino también como símbolo de la creatividad infinita de la naturaleza. En las profundidades del océano, donde la vida evoluciona lentamente y el tiempo parece suspendido, habitan criaturas que desafían la noción de extinción. Se las conoce como fósiles vivientes, organismos que han cambiado muy poco desde hace millones de años y que nos ofrecen una ventana hacia el pasado remoto de la Tierra. Estos gigantes marinos no son reliquias estáticas, sino seres plenamente adaptados que han resistido catástrofes planetarias, glaciaciones y la desaparición de innumerables especies, manteniendo viva la memoria biológica de eras olvidadas. Uno de los ejemplos más notables es el celacanto, un pez que se creía extinto desde hace 65 millones de años, junto con los dinosaurios. Para sorpresa del mundo científico, fue redescubierto en 1938 en las costas de Sudáfrica. Este pez puede alcanzar más de 2 metros de longitud y posee aletas lobuladas que recuerdan a las extremidades de los primeros vertebrados que salieron del mar hacia la Tierra. Su hallazgo demostró que los océanos aún pueden guardar secretos capaces de sacudir nuestras certezas sobre la historia de la vida. Otro fósil viviente impresionante es el tiburón anguila, cuyo linaje se remonta a más de 80 millones de años. Su cuerpo largo y serpenteante, con más de 300 dientes curvados y afilados, lo hace parecer un monstruo mitológico. Aunque rara vez visto por humanos, puede alcanzar los 4 metros de longitud y habita profundidades abisales. Su aspecto arcaico es un recordatorio de los primeros tiburones que dominaron los mares prehistóricos y que aún hoy mantienen su reinado en silencio. El Nautilus, un molusco con concha espiralada, es otro sobreviviente de las eras antiguas. Ha permanecido casi inalterado durante más de 400 millones de años, mucho antes de que aparecieran los dinosaurios. Su concha, dividida en cámaras internas, le permite controlar su flotabilidad y desplazarse en las profundidades como un submarino natural. Aunque de tamaño menor en comparación con otros gigantes, su longevidad evolutiva lo convierte en un titán simbólico de resistencia y adaptación. No podemos olvidar al esturión, un pez que habita ríos y mares desde hace más de 200 millones de años. Algunas especies, como el beluga, alcanzan más de 5 metros y superan los 1.000 kilos de peso. Han sobrevivido a glaciaciones y cambios climáticos extremos, manteniendo características corporales primitivas. Hoy, sin embargo, enfrentan la amenaza de la sobrepesca y la degradación de hábitats, lo que nos recuerda que incluso los gigantes más resistentes necesitan protección para seguir acompañándonos en el futuro. Estos fósiles vivientes son testigos del tiempo profundo, guardianes de un legado biológico que conecta nuestro presente con eras remotas. Representan la capacidad de la vida para persistir frente a catástrofes y para adaptarse en silencio a condiciones cambiantes. Al observarlos, no solo contemplamos criaturas singulares, sino la historia misma de la evolución que aún late en los océanos. Son gigantes que, al sobrevivir al tiempo, nos enseñan que la verdadera fortaleza no siempre está en cambiar, sino en resistir. Cuando pensamos en gigantes acuáticos, lo primero que imaginamos son los océanos infinitos. Sin embargo, los ríos y lagos del planeta también albergan criaturas colosales, seres que, ocultos en aguas turbias y silenciosas, alcanzan tamaños sorprendentes y han alimentado leyendas locales durante siglos. Estos colosos de agua dulce nos recuerdan que la grandeza de la naturaleza no se limita a las profundidades marinas, sino que también palpita en los cursos fluviales y espejos de agua que recorren los continentes. Uno de los más imponentes es el bagre del Mekong, Pangasianodon gigas, considerado el pez de agua dulce más grande del mundo. Puede superar los 3 metros de longitud y pesar más de 300 kilos.
Habita en el río Mekong, en el sudeste asiático, y es venerado por las comunidades locales como un ser casi sagrado. Su tamaño descomunal y su aspecto imponente lo convirtieron en protagonista de relatos ancestrales, donde se le atribuía el poder de controlar las aguas y bendecir o castigar a quienes dependían del río para vivir. El Arapaima, también conocido como Paiche, es otro coloso de agua dulce que habita en la cuenca del Amazonas. Puede superar los 4 metros y pesar más de 200 kilos. Lo sorprendente es que, además de sus dimensiones, necesita salir a la superficie periódicamente para respirar aire, ya que posee una vejiga natatoria modificada que funciona como un pulmón primitivo. Este hábito lo convierte en un pez vulnerable a la caza, pero también en un espectáculo imponente para quienes lo observan romper la superficie de la selva amazónica. En el norte, los esturiones de agua dulce, como el esturión blanco del río Columbia, alcanzan longitudes de hasta 6 metros y pesos que superan los 600 kilos. Estos peces, que parecen salidos de otra era, han sobrevivido por más de 200 millones de años. Su aspecto acorazado y su tamaño colosal han inspirado leyendas de monstruos fluviales en Norteamérica y Europa. En muchos relatos, los avistamientos de estos gigantes fueron interpretados como encuentros con criaturas mitológicas que habitaban las profundidades de los ríos. No menos fascinante es el siluro europeo, un pez que puede crecer más de 5 metros y pesar hasta 400 kilos. Habita en lagos y ríos de Europa y se ha convertido en protagonista de numerosas historias. Su tamaño y su fuerza alimentaron leyendas sobre ataques a animales e incluso a personas, aunque la ciencia lo describe como un gigante generalmente pacífico. El simple hecho de imaginar una sombra de 5 metros moviéndose en el fondo de un río basta para comprender por qué inspiró temor y respeto. Estos colosos de agua dulce demuestran que la grandeza de la vida no está restringida a los océanos. En cada rincón del planeta, desde el Mekong hasta el Amazonas, desde Europa hasta Norteamérica, existen titanes que dominan los ríos y lagos, recordándonos que aún en territorios cercanos y conocidos pueden esconderse gigantes. Son testigos vivientes de la riqueza de los ecosistemas de agua dulce, y al conocerlos, redescubrimos el poder y el misterio que aún palpitan en las aguas que recorren la Tierra. Los océanos polares, rodeados de hielo perpetuo y dominados por temperaturas extremas, son uno de los entornos más hostiles de la Tierra. Sin embargo, en medio de este paisaje helado, habitan colosos que han aprendido a sobrevivir y prosperar donde pocos podrían imaginarlo. Estos gigantes, envueltos en aguas frías y cristalinas, nos revelan que la vida, incluso en sus formas más majestuosas, encuentra caminos para florecer en los rincones más inhóspitos del planeta. Uno de los más impresionantes es la ballena de Groenlandia, también conocida como ballena boreal. Puede superar los 18 metros de longitud y vivir más de 200 años, lo que la convierte en el mamífero más longevo conocido. Su cuerpo, adaptado a las aguas heladas, acumula gruesas capas de grasa que le permiten resistir el frío extremo. Sus cantos resuenan bajo los cielos árticos, comunicando a grandes distancias y creando una atmósfera de misterio en un entorno que parece suspendido en el tiempo. En estas aguas también habita el narval, el llamado unicornio del mar, famoso por su colmillo en espiral que puede superar los 3 metros. Aunque no es tan grande como otros cetáceos, su singularidad lo convierte en un gigante simbólico de los mares polares. Su colmillo, en realidad un diente alargado, está lleno de terminaciones nerviosas que probablemente le permiten detectar cambios en la temperatura y la salinidad del agua. Durante siglos, este rasgo único inspiró mitos y leyendas en pueblos nórdicos y europeos. Los calamares colosales encuentran en la Antártida un hábitat ideal. Más robustos que sus parientes gigantes, pueden alcanzar dimensiones extraordinarias y poseen tentáculos armados con ganchos afilados. Rara vez observados en vida, han sido hallados en las profundidades heladas y en los estómagos de cachalotes, sus principales depredadores. La magnitud de estas criaturas, en un escenario ya sobrecogedor por el hielo y la oscuridad, alimenta el imaginario de monstruos ocultos que dominan silenciosamente los abismos polares. Los mares helados también albergan peces y crustáceos que, aunque menos conocidos, alcanzan proporciones sorprendentes. En la Antártida, por ejemplo, existen especies de isópodos y estrellas de mar que crecen mucho más que sus equivalentes en aguas templadas, gracias al fenómeno del gigantismo polar. Esta adaptación, producto de bajas temperaturas y altos niveles de oxígeno disuelto, convierte incluso a organismos simples en colosos que parecen desproporcionados frente a lo que estamos acostumbrados a ver. Los gigantes de los mares polares son recordatorios de la capacidad de la vida para resistir en condiciones extremas. Su existencia nos muestra que la grandeza no siempre está en lo visible o accesible, sino en lo oculto y remoto. Allí, bajo la superficie helada,
criaturas descomunales continúan su ciclo ancestral, desafiando al frío, al tiempo y a nuestra limitada mirada humana. Son titanes que reinan en silencio, manteniendo viva la esencia indomable del océano incluso en sus regiones más gélidas. En las profundidades del océano, donde reina la oscuridad y el silencio, también tienen lugar enfrentamientos colosales que rara vez llegan a los ojos humanos. Batallas invisibles entre gigantes que luchan por sobrevivir en un entorno donde cada encuentro puede significar la vida o la muerte. Estos choques, que ocurren lejos de nuestra mirada, nos hablan de la ferocidad y la majestuosidad de la naturaleza, donde incluso los seres más imponentes deben enfrentarse entre sí para mantener su lugar en la cadena de la vida. Uno de los enfrentamientos más fascinantes es el que ocurre entre el cachalote y el calamar gigante. En aguas que superan los 1000 metros de profundidad, estos dos colosos se encuentran en combates que desafían la imaginación. El cachalote, de hasta 20 metros de longitud, desciende para cazar, mientras el calamar, armado con tentáculos cubiertos de ventosas y ganchos, se defiende con todas sus fuerzas. Las cicatrices en la piel de los cachalotes, en forma de círculos dejados por las ventosas, son pruebas silenciosas de estas batallas épicas que se libran en la oscuridad del abismo. Las ballenas jorobadas también protagonizan luchas titánicas, aunque en su caso no contra presas gigantes, sino contra los orcas, conocidas como ballenas asesinas. Estos depredadores cazan en grupos coordinados, atacando a crías de ballenas o individuos débiles. Sin embargo, las jorobadas han desarrollado comportamientos sorprendentes de defensa, llegando incluso a intervenir para proteger a crías de otras especies de ballenas. Estos enfrentamientos, que combinan inteligencia, estrategia y fuerza, son ejemplos de la complejidad social de los colosos marinos. En otro escenario, los tiburones blancos se convierten en protagonistas de luchas por la supremacía. Aunque suelen evitar enfrentamientos directos con gigantes como las orcas, se han documentado casos en que estos dos depredadores se han enfrentado en un choque de titanes. Las orcas, con su inteligencia y fuerza en grupo, suelen salir victoriosas, obligando a los tiburones a ceder territorio. Estos encuentros son recordatorios de que incluso los depredadores más temidos tienen rivales naturales que ponen a prueba su reinado. No todos los enfrentamientos son violentos, algunos son competiciones silenciosas por territorio o alimento. Gigantes como los tiburones ballena y las mantarrayas oceánicas, aunque pacíficos, deben compartir recursos en zonas donde el plancton abunda. Estas interacciones, aunque menos dramáticas, también forman parte de las dinámicas de poder en el océano, demostrando que la lucha por sobrevivir adopta muchas formas, desde combates sangrientos hasta simples rivalidades de espacio. Los enfrentamientos titánicos en el mar son un recordatorio de que la naturaleza no concede treguas. Incluso en las profundidades, donde reina el misterio, las criaturas más grandes deben defender su lugar en un equilibrio delicado y eterno. Estas luchas, invisibles para la mayoría, son capítulos constantes en la historia del océano, relatos de resistencia y supervivencia que revelan la dureza y la belleza del reino marino. Y aunque raramente los presenciemos, sus huellas permanecen en cicatrices, comportamientos y leyendas que emergen a la superficie. Desde tiempos ancestrales, la humanidad miró hacia el mar con una mezcla de fascinación y temor. Sus aguas profundas e inexploradas alimentaron relatos de monstruos imposibles, criaturas que acechaban barcos y devoraban marineros. Estos mitos, transmitidos de generación en generación, fueron los primeros intentos de explicar lo inexplicable, las sombras gigantes que emergían del océano, las criaturas varadas en playas o los ruidos enigmáticos escuchados en noches de tormenta. Aunque la ciencia moderna ha revelado muchas de estas historias, su fuerza simbólica aún permanece viva. El kraken es uno de los monstruos marinos más célebres. Descrito por marineros nórdicos como una bestia con tentáculos capaces de arrastrar navíos enteros, fue durante siglos el terror de los océanos del norte. Hoy sabemos que probablemente se trataba de encuentros con calamares gigantes o colosales, cuya rareza y aspecto imponente hicieron que la imaginación humana amplificara su poder. Aún así, la imagen del kraken persiste en la cultura popular como un símbolo del miedo a lo desconocido. En el Pacífico, el Ryujin, dios dragón del mar en la mitología japonesa, enviaba criaturas como el pez remo, que emergía a la superficie como presagio de terremotos. Estas interpretaciones sobrenaturales reflejaban la profunda conexión de los pueblos costeros con el océano y su necesidad de dar sentido a fenómenos naturales que escapaban a su comprensión. Lo fascinante es que, al observar los peces remo en la actualidad, descubrimos que aquellos mitos no eran pura invención, sino el eco de encuentros reales con gigantes abisales. En el Mediterráneo, relatos griegos como el de Escila y Caribdis simbolizaban peligros marinos representados como monstruos devoradores.
Estos mitos reflejaban el temor de los navegantes a corrientes traicioneras y remolinos que podían hundir embarcaciones sin previo aviso. Así, las leyendas transformaban fenómenos naturales en criaturas vivientes, otorgando rostro y voluntad a fuerzas del mar que resultaban incomprensibles para las sociedades antiguas. Incluso en épocas más recientes, las leyendas de monstruos marinos acompañaron a exploradores y colonizadores. Avistamientos de serpientes marinas gigantes se reportaron en costas escandinavas, británicas e incluso americanas. Muchos de estos relatos, que hoy se atribuyen a ballenas, tiburones o peces de gran tamaño, contribuyeron a la creación de mapas adornados con ilustraciones de bestias marinas, advertencias gráficas de que los océanos aún guardaban secretos temibles. El paso del mito a la realidad no eliminó la magia de estas criaturas. La ciencia confirmó la existencia de gigantes como los calamares colosales, los peces remo y las ballenas azules, pero lo hizo sin borrar el aura de misterio que los rodea. De alguna manera, los monstruos legendarios se transformaron en gigantes reales, demostrando que la imaginación humana y la naturaleza se encuentran en un punto común, el asombro ante lo inmenso y lo desconocido. En el vasto silencio de las profundidades marinas, los sonidos se convierten en las huellas invisibles de la vida. A diferencia de la luz, que se desvanece a pocos metros bajo el agua, el sonido viaja a grandes distancias, convirtiéndose en el idioma del océano. Gracias a los hidrófonos instalados desde mediados del siglo XX, los científicos han captado ruidos extraños y potentes que aún hoy siguen sin una explicación definitiva. Estos ecos ocultos alimentan la posibilidad de que los océanos alberguen criaturas gigantescas aún desconocidas para la ciencia. Uno de los sonidos más famosos es el llamado blow-up, registrado en 1997 por la NOAA. Se trató de un ruido de baja frecuencia, tan intenso que fue detectado a más de 5.000 kilómetros de distancia. Al principio, algunos especularon que podía ser producido por un animal colosal, mucho mayor que cualquier ballena conocida. Aunque posteriormente se sugirió que se debía a movimientos de hielo en la Antártida, el misterio permanece vivo. La magnitud de aquel sonido nos recuerda que el océano guarda secretos que escapan a nuestras certezas. Otros ruidos, como el Julia, el train o el whistle, también han sido registrados y clasificados como sonidos no identificados por los sistemas de monitoreo. Algunos parecen coincidir con movimientos tectónicos o fenómenos geológicos, pero otros tienen patrones que sugieren actividad biológica. La incógnita permanece. ¿Son producto de procesos naturales o de criaturas que nunca hemos visto? En cualquier caso, estas señales nos hablan de un mundo sonoro aún inexplorado. Los cantos de ballenas y cachalotes también forman parte de este repertorio misterioso. Aunque conocemos gran parte de sus funciones comunicativas, aún no comprendemos totalmente su alcance. Sus frecuencias bajas pueden viajar a través de océanos enteros, creando un paisaje acústico global. En ese escenario, los sonidos no identificados se entrelazan con los cantos conocidos, generando un coro marino donde lo familiar y lo enigmático conviven. Lo fascinante de estos ecos es que revelan un aspecto invisible del océano. Incluso sin ver a las criaturas que los producen, los sonidos nos permiten intuir presencias, movimientos y comportamientos ocultos en la oscuridad. Cada ruido captado por los hidrófonos es como una pista de un relato mayor, fragmentos de un libro sonoro que aún no hemos aprendido a leer. En esas vibraciones se esconde la posibilidad de gigantes que, aunque invisibles, dejan su firma en las aguas profundas. En definitiva, los sonidos misteriosos del océano nos recuerdan que la Tierra aún guarda secretos insondables. Son como susurros de lo desconocido, llamados que nos invitan a seguir explorando y a mantener viva la curiosidad. Quizá algún día logremos descifrar todos esos ecos, pero hasta entonces, permanecerán como testigos de un mundo oculto donde los gigantes aún dominan, invisibles pero audibles, en el corazón insondable del mar. Los océanos cubren más del 70% de la superficie terrestre, pero menos del 20% ha sido explorado en detalle. Este dato, por sí solo, abre la puerta a un abanico de posibilidades fascinantes. ¿Cuántas criaturas desconocidas, quizás de proporciones colosales, esperan en los abismos para ser descubiertas? La teoría de que aún existen especies gigantes invisibles a la mirada humana no es solo un producto de la imaginación, sino una hipótesis respaldada por la magnitud de lo inexplorado y por la evidencia indirecta que encontramos en sonidos, sombras y huellas del mar. Los científicos hablan del principio de mediocridad. Lo que vemos en un entorno es apenas una muestra de lo que existe. Si ya conocemos gigantes como ballenas azules, calamares colosales o peces remo, ¿por qué no imaginar la existencia de otros colosos aún ocultos? El gigantismo marino, favorecido por la presión, el frío y los recursos abisales, es un fenómeno comprobado. Bajo esa lógica,
la aparición de especies nuevas y enormes no sería una excepción, sino una consecuencia natural de la diversidad marina. Las evidencias indirectas alimentan estas teorías. Sonidos como el blow-up y otros ruidos abisales registrados por hidrófonos sugieren fuentes biológicas de gran tamaño. Avistamientos de sombras gigantes bajo embarcaciones, descritos en registros de marineros y submarinistas, refuerzan la idea de que no todo lo que vive en el mar ha sido catalogado. Y cada año, decenas de especies desconocidas son identificadas por la ciencia, algunas de ellas con tamaños sorprendentes, lo que confirma que aún estamos lejos de completar el inventario de la vida oceánica. El océano profundo, en particular, sigue siendo un santuario de lo desconocido. A profundidades de más de 6.000 metros, las condiciones extremas dificultan la exploración. Allí podrían habitar criaturas que nunca han visto la luz del sol, que dependen de adaptaciones extraordinarias y que, debido al aislamiento, han desarrollado características únicas. En estos lugares inaccesibles, no resulta descabellado imaginar gigantes invisibles, evolucionando en silencio desde hace millones de años. Más allá de lo científico, la idea de especies no descubiertas también refleja un aspecto humano, nuestra necesidad de misterio. El océano, con su inmensidad, se convierte en el último refugio para lo legendario y lo inexplicable. Aunque la ciencia avance, siempre quedará espacio para lo incierto, para esas criaturas que aún no han salido del reino de lo posible al terreno de lo comprobado. En ese umbral entre realidad y mito, los gigantes invisibles mantienen viva la chispa de la curiosidad. En definitiva, la teoría de especies aún no descubiertas es más que un ejercicio de imaginación, es una invitación a seguir explorando, a no dar por concluido el libro del océano. Quizá en el futuro, nuevas expediciones revelen seres que hoy solo podemos intuir a través de pistas. Y cuando eso ocurra, recordaremos que los gigantes de las profundidades no dejaron de existir, simplemente permanecieron ocultos, aguardando el momento en que estemos listos para encontrarlos. Los arrecifes de coral, conocidos como las selvas del mar, son ecosistemas vibrantes y frágiles donde conviven miles de especies. Pero lo que pocos imaginan es que, entre los colores y las formas diminutas de peces y corales, también habitan gigantes que actúan como guardianes silenciosos. Estos colosos no solo impresionan por su tamaño, sino por el papel vital que cumplen en mantener el equilibrio de los arrecifes. Sin ellos, la armonía de estos ecosistemas se vería amenazada, y la vida que depende de ellos correría un riesgo inminente. Entre estos guardianes se encuentran las mantarrayas oceánicas, que pueden superar los 7 metros de envergadura. A pesar de su aspecto imponente, son criaturas pacíficas que se alimentan de plancton y pequeños organismos filtrados con elegancia mientras se deslizan sobre los arrecifes. Su presencia mantiene el equilibrio en la cadena trófica y, al mismo tiempo, simboliza la majestuosidad de la vida marina. Ver una mantarraya planeando sobre un arrecife es como contemplar un ángel guardián que vigila desde lo alto. Otro protector colosal es el mero gigante, que puede alcanzar más de 2 metros y superar los 400 kilos. Este pez, de aspecto robusto y carácter territorial, actúa como regulador de poblaciones, evitando la proliferación desmedida de peces que podrían dañar el coral. Su rol como depredador tope dentro de los arrecifes asegura que el ecosistema mantenga su diversidad. Durante siglos, pescadores lo consideraron un rival temible, pero la ciencia moderna lo reconoce como pieza clave en la salud de los corales. Las tortugas marinas, aunque no siempre se asocian con el término gigantes, también desempeñan un papel esencial como guardianas. La tortuga laúd, la más grande de su especie, puede medir hasta 2 metros y pesar casi 1 tonelada. Al alimentarse de medusas y mantener bajo control sus poblaciones, indirectamente protegen los arrecifes, que podrían verse afectados por un exceso de estas criaturas. Además, sus largas migraciones conectan ecosistemas marinos distantes, convirtiéndolas en embajadoras de equilibrio ecológico. Incluso los tiburones de arrecife cumplen una función protectora. Aunque no alcancen las dimensiones de un tiburón ballena, su papel como depredadores mantiene bajo control a especies que, en exceso, podrían devastar los corales. Estos guardianes, a menudo temidos, son en realidad piezas fundamentales del rompecabezas ecológico. Su desaparición por la sobrepesca puede desencadenar desequilibrios graves, mostrando cómo la ausencia de un gigante altera el frágil tejido de la vida submarina. Los guardianes del coral nos recuerdan que la grandeza no siempre se mide solo en tamaño, sino también en función. Cada uno de estos colosos contribuye a que los arrecifes continúen siendo oasis de biodiversidad. Sin ellos, el mar perdería uno de sus tesoros más valiosos y la humanidad, uno de sus aliados naturales más importantes. Proteger a estos gigantes es proteger la vida misma,
pues su existencia asegura que los arrecifes, joyas vivientes del océano, continúen brillando en el corazón de las profundidades. En el vasto escenario del océano, algunos gigantes no se conforman con habitar un solo rincón del mar, emprenden viajes colosales que abarcan miles de kilómetros. Estas migraciones, guiadas por instintos ancestrales y fuerzas invisibles, son una de las hazañas más extraordinarias de la vida marina. Cada trayecto revela la capacidad de resistencia de estas criaturas, que cruzan océanos enteros siguiendo rutas que permanecen grabadas en su memoria biológica desde hace millones de años. La ballena jorobada es quizás el ejemplo más conocido de estas migraciones épicas. Cada año, recorre más de 8.000 kilómetros desde las frías aguas polares, donde se alimenta de krill y peces pequeños, hasta las cálidas regiones tropicales, donde da a luz a sus crías. Su viaje es un espectáculo de tenacidad y propósito, dejar atrás un mundo helado para buscar la seguridad de aguas templadas, donde los recién nacidos puedan desarrollarse. Estas travesías, que se repiten con precisión milimétrica, son un legado de generaciones. El tiburón blanco también protagoniza viajes sorprendentes. Se han registrado individuos que viajan desde la costa de Sudáfrica hasta Australia, atravesando vastos espacios de mar abierto. Lo enigmático es que, durante estas travesías, los tiburones parecen seguir rutas invisibles que sugieren la existencia de corredores marinos aún desconocidos. Sus movimientos no son aleatorios, responden a ritmos profundos de la naturaleza, como corrientes oceánicas, campos magnéticos y ciclos climáticos. Las tortugas marinas, especialmente la tortuga laúd, realizan algunas de las migraciones más largas conocidas. Desde playas donde nacen hasta mares lejanos, sus viajes pueden abarcar más de 10.000 kilómetros. Guiadas por un sentido innato de orientación, estas criaturas encuentran el camino de regreso a la misma playa donde nacieron, décadas después, para depositar sus huevos. Cada migración es un círculo de vida que une generaciones pasadas y futuras en un mismo punto de arena. Otros gigantes menos conocidos, como las mantarrayas oceánicas, también siguen trayectorias migratorias que abarcan miles de kilómetros. Estas criaturas viajan en busca de zonas ricas en plancton, desplazándose con gracia por mares tropicales y subtropicales. Sus movimientos, aún poco comprendidos por la ciencia, sugieren que el mar es un mapa vivo, donde cada especie conoce rutas que la humanidad apenas empieza a descifrar. Las migraciones colosales son un recordatorio de la interconexión de los océanos. Cada viaje conecta polos con trópicos, mares lejanos con playas remotas, y demuestra que la vida marina no conoce fronteras. Estos trayectos, silenciosos pero grandiosos, son coreografías escritas en la memoria de los gigantes, un testimonio de su resiliencia y de la vastedad del planeta azul que compartimos. La majestuosidad de los gigantes del océano ha sobrevivido millones de años, resistiendo glaciaciones, cambios en las corrientes y extinciones masivas. Sin embargo, en tiempos recientes, su mayor amenaza no proviene de la naturaleza, sino de la acción humana. Los mismos mares que les dieron refugio se han convertido en escenarios de peligros invisibles: contaminación, sobrepesca, ruido submarino y el cambio climático. Los colosos que alguna vez dominaron sin rival hoy enfrentan un enemigo nuevo y desequilibrante: nosotros. Uno de los problemas más graves es la sobrepesca. Aunque muchos gigantes marinos no son cazados directamente, la disminución de sus presas naturales los afecta profundamente. El krill, por ejemplo, base de la alimentación de ballenas y otros filtradores, está siendo explotado para la industria de suplementos. Lo que parece una práctica inofensiva impacta directamente en los colosos marinos, que deben recorrer mayores distancias para encontrar alimento, debilitándose en el proceso. La contaminación plástica es otra amenaza devastadora. Tortugas confundiendo bolsas con medusas, ballenas varadas con estómagos llenos de desechos, o mantarrayas atrapadas en redes abandonadas son escenas cada vez más comunes. El plástico, fragmentado en microplásticos, se introduce en la cadena alimentaria y termina afectando incluso a los depredadores más grandes, alterando su salud y reduciendo sus posibilidades de supervivencia. Estos gigantes, que dominaron el mar durante eras, hoy caen víctimas de objetos desechables. El ruido submarino causado por barcos, plataformas petroleras y pruebas militares interfiere con los sistemas de comunicación de ballenas y delfines. Lo que para nosotros es apenas un murmullo mecánico, para ellos es un muro de ruido que confunde rutas migratorias, interrumpe apareamientos y desorienta en la búsqueda de alimento. En un mundo donde el sonido es vital para la vida, la contaminación acústica es una amenaza invisible que erosiona lentamente las posibilidades de los gigantes marinos. El cambio climático representa quizá el mayor desafío.
El aumento de la temperatura del agua modifica las corrientes marinas, altera el ciclo de nutrientes y obliga a muchas especies a desplazarse hacia nuevas zonas. Los corales, que sirven de refugio a múltiples criaturas, se están blanqueando y muriendo, dejando especies enteras sin hogar. Incluso las capas de hielo polar, esenciales para especies como las ballenas que dependen del krill, se están derritiendo a un ritmo alarmante, comprometiendo el equilibrio de todo el ecosistema. La amenaza humana sobre los gigantes marinos no es inevitable, pero sí urgente. Cada acción que realizamos, desde lo que consumimos hasta cómo gestionamos los mares, tiene un impacto directo en su futuro. Proteger a estos colosos no es solo salvar a criaturas majestuosas, es preservar la salud del océano, de la cual depende la vida en la Tierra. Porque, en última instancia, su destino y el nuestro están entrelazados en las mismas aguas que cubren nuestro planeta. Ante la creciente amenaza que enfrentan los colosos marinos, la ciencia se ha convertido en su principal aliada. Equipos de investigadores alrededor del mundo han desarrollado proyectos innovadores para estudiar, comprender y proteger a estas especies, demostrando que aún estamos a tiempo de revertir parte del daño causado. La tarea no es sencilla, pues el océano es vasto y complejo, pero la tecnología moderna está permitiendo logros impensables hace apenas unas décadas. Uno de los avances más significativos ha sido el uso de dispositivos de rastreo satelital. Gracias a ellos, los científicos pueden seguir las rutas migratorias de ballenas, tiburones y tortugas marinas en tiempo real. Esta información ha revelado patrones desconocidos, identificando corredores oceánicos que deben ser protegidos de la pesca industrial y del tráfico marítimo. Cada señal transmitida desde las profundidades es un mensaje vital que ayuda a diseñar reservas marinas más efectivas. Otro campo prometedor es la biología genética. A través de análisis de ADN extraído de muestras de agua, los investigadores pueden detectar la presencia de especies sin necesidad de capturarlas o avistarlas. Esta técnica, conocida como ADN ambiental, ha confirmado la existencia de poblaciones ocultas y ha permitido monitorear la salud genética de especies en peligro. Con esta herramienta, los gigantes marinos dejan huellas invisibles que la ciencia ahora puede leer. Los proyectos de restauración de arrecifes y hábitats también son fundamentales. Organizaciones en distintas partes del mundo están cultivando corales en viveros submarinos para luego reintroducirlos en arrecifes dañados. Al recuperar estos ecosistemas, se asegura el refugio de peces, mantarrayas y tiburones de arrecife, que dependen de ellos para su supervivencia. La protección de los gigantes marinos no puede desligarse de la protección de los ecosistemas que los sostienen. La colaboración internacional es otro pilar esencial. Acuerdos como la creación de áreas marinas protegidas en la Antártida o en el Pacífico Sur muestran que los países pueden unirse en torno a la conservación. Los océanos no conocen fronteras, y por ello su protección tampoco puede limitarse a decisiones locales. Cada país que se suma a estas iniciativas contribuye a asegurar que los gigantes sigan migrando, reproduciéndose y manteniendo el equilibrio de los mares. La ciencia, unida a la voluntad humana, nos recuerda que aún hay esperanza. Cada proyecto, cada avance tecnológico y cada decisión política son pasos hacia un futuro en el que los gigantes marinos no solo sobrevivan, sino prosperen. Porque en su protección también está la nuestra. Cuidar a estos colosos es cuidar la salud de los océanos, en última instancia, la del planeta entero. Desde los albores de la civilización, los gigantes marinos no solo han sido parte del entorno natural, sino también del imaginario espiritual y cultural de los pueblos costeros. Sus apariciones inspiraron mitos, canciones y rituales que buscaban dar sentido a la grandeza del océano. Para muchas culturas, estas criaturas no eran simplemente animales, sino símbolos sagrados que representaban la fuerza de la naturaleza, la abundancia, la protección o incluso el destino de las comunidades. En la Polinesia, por ejemplo, las ballenas eran vistas como ancestros guardianes que guiaban a los navegantes a través de mares inmensos. Su canto, profundo y resonante, era interpretado como un mensaje divino, una señal de que los dioses acompañaban las travesías. Hasta hoy, en muchas islas del Pacífico, la presencia de una ballena cerca de la costa es recibida como un presagio positivo de fertilidad, cosecha y buena fortuna. En la mitología nórdica, criaturas marinas colosales como el Jormungandr, la serpiente de Midgard, simbolizaban el ciclo eterno de la vida y la muerte. Su imagen envolviendo el mundo reflejaba la percepción de que el mar, con sus gigantes ocultos, no tenía principio ni fin. Así, lo colosal no era solo un temor, sino un recordatorio de la eternidad y del equilibrio cósmico que regía el universo. En Japón, el pez remo era considerado mensajero de los dioses del mar. Cuando emergía a la superficie,
las comunidades lo interpretaban como advertencia de terremotos o tsunamis. Aunque hoy sabemos que su comportamiento responde a corrientes y condiciones ambientales, el vínculo espiritual permanece. Para muchos pescadores, encontrarse con un pez remo sigue siendo un encuentro místico con el mundo invisible. Incluso en tiempos modernos, los gigantes marinos han nutrido la cultura popular y espiritualidad colectiva. Las ballenas azules, con su canto que atraviesa océanos, inspiran músicas, poemas y hasta movimientos de conservación global. Su majestuosidad se ha convertido en un símbolo de lo que debemos proteger, recordándonos que nuestra conexión con ellos no es solo biológica, sino también emocional y espiritual. El papel cultural y espiritual de los gigantes marinos nos habla de algo profundo. Necesitamos creer que lo inmenso tiene un propósito más allá de lo tangible. Estas criaturas, al navegar silenciosas bajo las olas, han acompañado los sueños, los miedos y la fe de la humanidad durante milenios. Y quizás, más allá de su biología, sean también guardianes de nuestra memoria colectiva, recordándonos que somos parte de un todo mayor. El misterio de los gigantes marinos ha acompañado a la humanidad desde siempre, pero por primera vez en la historia contamos con herramientas que nos permiten acercarnos a lo desconocido como nunca antes. El futuro de la exploración oceánica no dependerá solo del valor humano, sino de la alianza con la tecnología. Drones submarinos, satélites y sistemas de inteligencia artificial están cambiando la manera en que estudiamos el mar, abriendo posibilidades que hace pocas décadas parecían imposibles. Los vehículos submarinos autónomos, AUVersus, ya recorren los abismos a profundidades inalcanzables para los submarinos tripulados. Equipados con cámaras de alta resolución, sensores de presión y radares de sonido, estos exploradores mecánicos pueden mapear cañones marinos, detectar formas de vida y registrar comportamientos inéditos. Gracias a ellos, sabemos hoy más sobre el fondo marino que en toda la historia previa de la humanidad. Y cada misión devuelve pistas que sugieren la existencia de criaturas aún desconocidas. El uso de satélites también ha revolucionado la observación. Aunque no pueden ver bajo la superficie, registran variaciones en la temperatura, el color y los movimientos del agua que revelan la presencia de cardúmenes gigantescos o migraciones de colosos marinos. Incluso anomalías en la superficie pueden indicar encuentros con seres de gran tamaño. Así, el cielo se convierte en un aliado para descifrar los secretos del océano profundo. La inteligencia artificial está transformando el análisis de datos marinos. Miles de horas de grabaciones de sonido, millones de imágenes y registros de sensores son imposibles de procesar solo por humanos. La IA puede detectar patrones, reconocer cantos de especies y hasta identificar ruidos que no corresponden a ninguna criatura conocida. Esto abre la puerta a descubrir gigantes invisibles que hasta ahora pasaban inadvertidos entre la inmensidad de los datos. Otra innovación fascinante es el ADN ambiental, EDNA. Con solo tomar muestras de agua, los científicos pueden identificar qué especies han pasado por un área, gracias a fragmentos microscópicos de material genético que dejan a su paso. Este método ya ha permitido confirmar la presencia de tiburones, ballenas y peces raros en regiones donde nunca habían sido avistados. Si existen colosos aún ocultos, es probable que sus huellas genéticas sean encontradas tarde o temprano. El futuro de la exploración marina nos promete un encuentro más cercano con esos gigantes que hoy permanecen en el umbral del mito y la realidad. Cada avance tecnológico no solo acerca la ciencia al descubrimiento, sino que nos recuerda que aún habitamos un planeta lleno de misterios. Quizás, en un futuro cercano, las profundidades nos revelen colosos que hasta ahora solo hemos imaginado, transformando nuestras leyendas en realidades palpables. Aunque la ciencia avanza y los océanos se cartografían con mayor precisión, todavía surgen relatos que desafían nuestras certezas. Son testimonios de marineros, pescadores y exploradores que, en medio del silencio oceánico, aseguran haber presenciado seres de tamaños inimaginables. No todos pueden ser probados, pero su coincidencia en distintos lugares y épocas despierta la sospecha de que algo, aún oculto, sigue dominando las profundidades. Uno de los casos más citados ocurrió en 1965, cuando tripulantes de un barco pesquero japonés afirmaron ver un serpentoide marino de más de 30 metros que emergió a la superficie antes de sumergirse con un movimiento ondulante. Décadas más tarde, relatos similares surgirían en las costas de Noruega y Canadá, reforzando la idea de que estos encuentros no son producto de la imaginación aislada, sino experiencias compartidas que se repiten en distintas latitudes. En tiempos recientes, submarinistas profesionales han reportado la visión de sombras descomunales que cruzan frente a ellos en aguas profundas, lo suficientemente grandes como para eclipsar a un cachalote. En la mayoría de los casos, los buzos no logran distinguir detalles claros,
solo la certeza de haber estado frente a algo cuya magnitud excedía todo lo conocido. Estas experiencias, aunque breves, dejan huellas emocionales intensas en quienes las viven. Los testimonios también provienen de la tecnología. En 2004, durante pruebas con un sonar en el Océano Pacífico, un equipo de investigadores detectó un eco gigantesco que se desplazaba a más de 1.500 metros de profundidad. El registro no coincidía con ninguna especie conocida, ni por tamaño ni por patrón de movimiento. Aunque el fenómeno nunca se repitió, quedó registrado como un misterio abierto que alimenta la hipótesis de especies no descubiertas. Para muchos científicos, estos relatos se encuentran en el límite entre la anécdota y la evidencia. Sin pruebas tangibles, como fotografías claras o restos biológicos, resultan difíciles de aceptar. Sin embargo, los océanos son vastos y la historia nos ha demostrado que criaturas como el calamar colosal, alguna vez consideradas mitos, resultaron ser reales. Por eso, cada testimonio se conserva como una pieza de un rompecabezas que aún no terminamos de armar. Los encuentros inesperados nos recuerdan que el océano todavía guarda sorpresas capaces de estremecer la imaginación humana. En cada relato, verdadero o no, se esconde el eco de una verdad mayor, aún no lo sabemos todo. Y mientras los marineros sigan contando sus visiones y los radares detecten anomalías, seguiremos teniendo motivos para creer que los gigantes de las profundidades siguen allí, esperando el momento de mostrarse al mundo. Los gigantes marinos no son únicamente maravillas biológicas, también son indicadores vivos del estado de salud del océano. Su presencia, comportamiento y distribución reflejan cambios profundos en el equilibrio marino. Al observarlos con atención, los científicos pueden anticipar transformaciones que afectarán a todos los ecosistemas, incluida la vida humana. De algún modo, los colosos del mar se convierten en espejos que nos muestran el futuro del planeta azul. Las ballenas, por ejemplo, son consideradas centinelas del océano. Al alimentarse de krill y peces pequeños, su abundancia o escasez revela cómo están funcionando las cadenas tróficas. Si disminuyen sus poblaciones, no es solo una tragedia para la especie, sino también un aviso de que el océano no está produciendo suficiente alimento. De este modo, la salud de una ballena refleja la salud de millones de organismos invisibles que sostienen la vida marina. Los tiburones, por su parte, funcionan como reguladores tope en los ecosistemas. Allí donde prosperan, los arrecifes y las pesquerías muestran un equilibrio estable. En cambio, donde son exterminados por la pesca indiscriminada, proliferan especies que devoran corales o sobreexplotan recursos, llevando al colapso ecosistemas completos. Así, la ausencia de estos depredadores gigantescos es como una señal roja que advierte de la fragilidad de los mares. Incluso las migraciones de colosos como las tortugas laúd o las mantarrayas pueden predecir cambios climáticos. Estas especies ajustan sus rutas en respuesta a variaciones en las corrientes y temperaturas. Cuando abandonan zonas que antes frecuentaban, nos muestran que los océanos están cambiando más rápido de lo que percibimos en la superficie. Su comportamiento migratorio es un mapa vivo de los efectos del calentamiento global. Los gigantes marinos también actúan como filtros de contaminantes. Al analizar sus tejidos, los científicos detectan rastros de metales pesados, microplásticos y toxinas acumuladas en la cadena alimenticia. Cada análisis funciona como un registro de la huella humana en el mar. Si los colosos se enferman, es señal de que los ecosistemas enteros están en peligro y que esos contaminantes, tarde o temprano, llegarán también a nosotros. Comprender a los gigantes como indicadores es aceptar que su destino y el nuestro están entrelazados. Ellos nos advierten de los riesgos que acechan al océano, pero también nos muestran que la vida es resiliente cuando se le da oportunidad. Protegerlos no es solo un acto de admiración, sino una inversión en el futuro del mar y de la humanidad. Porque, al fin y al cabo, mientras ellos sobrevivan y prosperen, aún habrá esperanza para el mundo que compartimos. Los gigantes marinos, con su sola existencia, nos confrontan con preguntas profundas sobre nuestro lugar en el planeta. Su tamaño, su longevidad y sus travesías nos invitan a mirar más allá de lo inmediato y lo humano. Al observarlos, no solo descubrimos cómo funciona la vida en los océanos, sino también aspectos esenciales de nuestra propia naturaleza, la humildad, la paciencia y la necesidad de equilibrio con el mundo que nos rodea. El canto de una ballena, que puede viajar miles de kilómetros bajo el agua, nos recuerda la importancia de la comunicación más allá de las fronteras visibles. En su aparente sencillez, encierra la idea de que todo está conectado. Lo que una ballena emite en las frías aguas antárticas puede resonar en regiones tropicales. Ese eco lejano es metáfora de nuestras acciones. Lo que hacemos en un rincón del planeta repercute en otros, aunque no lo veamos de inmediato.
Los tiburones, a menudo demonizados, nos enseñan otra lección, la importancia de no juzgar por apariencias. Como depredadores tope, su papel es vital para mantener el equilibrio marino. Al comprenderlo, descubrimos que la fuerza y la ferocidad no son necesariamente destructivas, sino que, bien situadas, sostienen la armonía. Es una reflexión aplicable a la vida humana. La fortaleza, cuando se ejerce con propósito, es fuente de equilibrio y no de caos. Las tortugas marinas, con sus migraciones circulares que duran décadas, son símbolos de perseverancia y memoria. Volver a la playa donde nacieron después de miles de kilómetros nos habla de fidelidad a los orígenes y de ciclos que trascienden el tiempo humano. En ellas reconocemos la necesidad de mantener raíces firmes, aunque la vida nos lleve por rutas cambiantes y desafiantes. Incluso los calamares colosales, criaturas enigmáticas que rara vez vemos, nos invitan a reflexionar sobre lo oculto. No todo en la vida debe ser visible o inmediato para ser real. Lo esencial, como ocurre con los gigantes de las profundidades, puede permanecer en la penumbra y aún así sostener la grandeza del todo. En nuestra existencia, muchas veces lo invisible, la empatía, la fe, los sueños es lo que da sentido a lo tangible. Al final, los gigantes marinos son espejos de nuestra propia humanidad. Nos muestran que el poder puede ser silencioso, que la grandeza no necesita ruido y que la supervivencia está ligada a la cooperación y al respeto por los ciclos naturales. En cada ballena, tiburón o tortuga no solo vemos una criatura imponente, sino una lección viviente que nos enseña a ser mejores habitantes de este planeta compartido. El océano, con su inmensidad azul e insondable, nos recuerda que aún vivimos en un planeta